Aleluya. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Dice así la palabra de nuestro Dios, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Pueden tomar asiento, hemos estado orando al Señor, estamos en comunión delante de nuestro Dios. Amén. Y estamos y seguimos en comunión delante del Señor. Amén. Puesto que ya le oramos al Señor y ahora el Señor quiere darnos de su palabra. Gloria a Dios. Usted es el corazón receptor, usted es el que abre su corazón de acuerdo a lo que hay Amén. en el propósito que usted tiene para con el Señor. Quiero tocar un tema que para algunos quizás ya lo han escuchado o han discutido por algún momento, han oído, han debatido, qué sé yo. Y un tema que hay veces cuando a mí se me hace una pregunta, me queda esa inquietud dando vuelta en mi cabeza y como que yo quisiera tener todas las respuestas para darlas todas. Gloria, aleluya. Pero no las tenemos todas. Hay veces Poder en Jesús, aleluya. lo que leemos, lo que en su infinita misericordia el Señor nos da, eso es lo que compartimos. Y antes de yo partir para donde nos fuimos por un año al estado de Alabama, se me hizo una pregunta que me quedó, la tenía conforme a la luz de la palabra, pero me quedé con el deseo de dar esa palabra, esa respuesta a la luz de la Escritura en este lugar. Y la pregunta que se me había hecho es que si habían profetas en ese tiempo. Y si hay profetas o no hay profetas, pues también tenemos que preguntar lo que antecede. ¿Hay apóstoles en este tiempo? Amén. Gloria a Dios. Punto. Poder en Apóstoles Jesús, y profetas. aleluya. Entonces, la pregunta o el tema sería, ¿hay apóstoles y profetas en este tiempo? Porque la palabra del Señor, lo que acabamos de leer, dice la palabra del Señor en el versículo 11, y Él mismo, o sea, Dios, Jesucristo, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Entonces la pregunta está ahí, ¿hay apóstoles y profetas en este tiempo? Vamos a ver a la luz de la palabra, y yo le decía unas semanas atrás que el traer hay veces mensajes o temas que no implican, no juegan con lo que sería la salvación, puntos donde ya está en juego nuestra salvación. Pues este es un tema donde usted tiene me imagino que usted como estudioso de la Biblia tiene un punto claro en esto. Debería de ser así. Yo supongo que debería de ser así. Que si alguien se le presenta y le dice, mire, vamos a ir con el apóstol, usted tendría ya una claridad en su mente. Le dirían, vamos a ir con el profeta, o la profeta. Debería de haber una claridad en nuestra mente, como estudiosos de la palabra del Señor. Amén. Porque hay estudiosos de la palabra del Señor dentro de la iglesia, ¿verdad? Sí, amén. Entonces, yo le voy a dar a la luz de la palabra, lo vamos a ver, y usted es el que, con el discernimiento del Espíritu Santo, usted vea, analice y júzguelo. Yo le podré dar quizás al último, tal vez le pueda dar mi posición, porque pues tengo una posición clara. Que Señor, todo bendito, hijo de Dios, aleluya. como hijos de Dios, debemos de tener en esa base doctrinal ya una posición clara de dónde estamos. Cierto. Donde no somos movidos fácilmente Santo. de un movimiento a otro movimiento, porque aquí me gustó y esto no lo... Usted debe de tener una posición Amén. clara como hijo de Dios. Amén. En la base doctrinal que hemos sido instruidos. Aleluya, gloria a Dios. Imagínense, yo tuve el privilegio de nacer en un hogar cristiano, de ahí que mi nombre es bíblico, Jehú, por si algunos no lo sabían. Creo que la mayoría lo saben, pero si alguno no lo sabía, está en el segundo libro de los Reyes, capítulo 9,
versículo 2, ahí aparece mi nombre. Amén. Gloria a Dios. Sí. Entonces, crecí en una doctrina. Me presentaron de pequeño, como todos los niños son presentados, que los que son cristianos, que los presentan delante del Señor. Yo tuve la oportunidad y la bendición de presentar a mis 2 hijos también, a mi hijo mayor y a mi hija menor. Los he presentado en la iglesia. Imagínense, a mí me presentaron en la iglesia de apóstoles y profetas, una iglesia rígida en su doctrina, Cierto. una iglesia que sus bases doctrinales son demasiadas extremistas. Y ahí crecí hasta los 10 años. Hasta los 10 años yo iba a la iglesia, ahí iba a la escuela dominical, ahí me instruyeron como niño en la escuela dominical, ahí recibí clases dominicales. Ahora, esa doctrina la conozco bastante bien. Hasta los 10 años yo crecí ahí. Llegamos, de 10 años llegué al país, a México. De los 10 a los 20 años yo estuve en otra iglesia ahí en México, no nos movimos de ahí. Y la iglesia donde ya pasé mi adolescencia, mi juventud, es la iglesia del judaísmo del Nuevo Testamento. Oiga, qué contraste. Venir de los apóstoles y profetas pasó a ser judío del Nuevo Testamento. Pero dentro de lo que en su misericordia el Señor me había dado a mí, pues yo tenía clara la base de donde yo venía. O sea, hay puntos doctrinales de donde nosotros no nos tenemos que mover ni a diestra ni a siniestra. Amén, gloria a Dios. Eso es lo que nos va a mantener. Sí. Porque si aquí usted se porta de esta manera y se va a otro país allá del otro lado del mundo, en Australia, allá donde usted pues ya lo dejan ser un poquito más libertino, y usted dice, pues aquí ya no me ve nadie, ni el pastor, ni nadie, pues aquí las hermanas son así, se visten así y así, pues yo debo entrar a esto también. Eso quiere decir que usted no ha habido una base doctrinal. Amén. Amén. Porque nosotros, como hijos de Dios, aquí en China, en Australia, si tenemos bien claro el fundamento de nuestro Señor, no nos mueve nadie. Amén. No nos mueve a diestra ni a siniestra nadie. Por Amén. la palabra que hemos Amén. Aleluya. arraigado en nuestra vida. Entonces, yo le voy a poner a la luz de la palabra. A la luz de la palabra vamos a ver si el Señor constituyó 12 ministerios que son apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, pues deberían de estar en función. Y esto lo hace el Señor, dice en el versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Sí, amén. El Señor constituye 5 ministerios, pero estos 5 ministerios son los que van a darle, los que van a pulir a los santos. Son los que van a ir a través de la palabra ir depurando nuestras deficiencias. Imagínense que cuando vamos a la escuela, en cualquier escuela, ya usted tiene diferentes tipos de maestros. Tiene uno para matemática, uno para ciencia, otro para naturales, otro para esto y para lo otro. Sí, amén. Y entre todos le van creando usted hacia dónde usted va, a la carrera que usted ya tiene como visión llegar. Entonces lo instruye uno, lo instruye otro, pero el empuje de todos es que usted llegue a donde usted quiere llegar a graduarse. Amén. Se lo pongo de otro ejemplo. Nosotros en el taller de un trabajo en cualquier marcha, cuando llega el carro, está el primero que lo va a supervisar, es el que va a arreglar el golpe, el body technician, que soy yo. Body technician, que tengo que ver y hasta dónde fue el daño. De ahí que yo lo empiezo a armar, le empiezo a dar forma otra vez, lo empujo a que lo agarre el preparador viene, termina de donde yo hice los golpes, hace lo que tiene que hacer, a poner un poquito de lija más fina alrededor donde yo reparé y le spraya primer. Al siguiente día viene, lo bloquea y lo entrega al preparador, al empapelador. El empapelador viene y lija toda la pieza que se va a pintar. Si es una puerta, la va a lijar todita y va a empapelar la puerta completa. Y ya lo pasa al pintor termina ahora
y me lo regresan a mí para yo terminar de armarlo y quedó el carro como que si nada pasó. Vea la función que se tiene que hacer para un solo proceso. Pues dentro del ministerio del Señor, el Señor constituyó a 5. En la obra del Señor, perdón, el Señor constituyó 5 ministerios. Amén. Para que todos nos empujen a una sola dirección, a perfeccionarnos, dice la palabra, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que lleguemos todos, lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Amén. ¿Cómo hacer? A través de todo este proceso de los 5 ministerios. Ahora, se dice por ahí, se dice que ya los apóstoles, el ministerio de apóstol ya no existe. Vamos a verlo a la luz de la palabra. Porque si el Señor lo constituyó, tiene que estar ahí. Amén. Pero cuando usted ve en el estudio, cuando usted va viendo en el estudio, porque para estudiar un tema se necesita buscar diferentes versiones, usted va buscando también en el griego, en el interlineal, va buscando paralelamente lo que está escrito aquí. Sí. Y esta palabra constituyó, no aparece ahí. Esta palabra constituyó no aparece ahí. La palabra es dio. Dio. Y él mismo dio a unos. Porque la palabra del Señor dice, y dio dones a los hombres. Y dice, y él mismo constituyó y dio a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Ahora, cuando usted ve esa palabra, dio, en el griego es edoken. Es igualitito que dio, edoken, en el griego. Es la misma palabra que se lee ahí en el versículo 8. Dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Esa palabra, cuando usted la está leyendo en el griego, paralelamente dice la misma palabra edoken y dice en el mismo con edoken. Ahora, cuando nosotros vamos a la gramática, aquí entra la gramática ya, eso de la gramática dicen eso solamente en la escuela, no dentro de la palabra del Señor. Si no usamos la gramática, estamos también perdidos, porque entonces no vamos a darle el sentido a lo que la palabra quiere decir. La palabra gramática ahí es un pretérito perfecto, dio. Y esa palabra dio es una continuación, dio dones a los hombres. Es decir, dio en el pasado, pero en el presente también se aplica. Porque esa palabra, cuando nosotros vamos, ¿se acuerda que hay una palabra aquí? No, traía, lo he apuntado aquí, pero está en... Cuando dice... No recordar cómo es esta palabra, que hay un versículo también que dice, y dio, estando muertos nosotros en delitos y pecados, nos dio vida. Nos dio vida. Es la misma palabra edoken. Nos dio, edoken. Esa palabra, pues, se aplica desde el principio, desde la gracia, y sigue estando viva hasta el día de hoy. Dios. Gloria Porque a el que Dios. acepta a Jesucristo también le da vida. Amén. Le da vida. Dice la palabra que estamos muertos en delitos y pecados. Pero cuando Él dice y nos dio, esa palabra aplica en el pasado como en el presente y aplicará en el futuro. Gloria a Dios. Amén. Para el que quiera Aleluya. creer. Amén. Pues si esa palabra edoken es la misma que dice y dio dones, y a unos dio como apóstoles, a otros como profetas, quiere decir que sigue vigente esa palabra. Amén. Sigue vigente esa palabra. Sí. Lo que pasa es que hay veces nos encerramos
y escuchando a un predicador, de esos predicadores que tienen teología de años, le hicieron una entrevista y le preguntó, el que lo estaba entrevistando le dice, ¿y usted qué opina acerca de los apóstoles? Y él inmediatamente tiene la reacción y dice, pues tú ya sabes mi posición, que yo solamente reconozco a los 12 apóstoles que están en la Biblia y que dice que sus nombres están escritos en las columnas del templo. Dice, eso es todo. Dice, ya no me preguntes más porque ya no te voy a decir más. Un hombre con teología, una teología no de ayer ni del año pasado. Hombres que tienen estudio. Pero hay veces nos cerramos en ese mundo donde ya tenemos una posición, pero no vamos más allá de querer ver si es que hay algo. Sí, amén. Porque Aleluya. si la escritura está ahí y dio dones y dio y constituyó o dio 5 ministerios, pues yo tengo que ir a ver qué es lo que hay ahí. Amén. Amén. Porque entonces ya me quedo yo en una, ya me voy a mi capricho, Así es. a mi posición donde ya no me voy a mover. Y eso no es correcto delante Así del es, Señor. amén. Amén. Porque es cierto, hay una posición que ya tenemos como prejuicio, pero hay que ver qué es lo que dice la Sí, Escritura. amén, aleluya. Porque si yo me quedo ahí, pues es fácil de encerrarme yo Así es. y ya nadie me va a sacar de ahí. Entonces, el hermano inmediatamente dijo, mira, yo ya sé, yo ya tengo bien claro mi posición y yo solamente reconozco a los 12 apóstoles. Es más, dice la palabra del Señor que Pablo fue el último apóstol. Y Pablo no lo dice así, no es en el sentido que él lo quiso dar. Miren lo que dice la palabra del Señor para empezar. Tome nota. Primera carta a los Corintios, capítulo 15. Primera carta a los Corintios, capítulo 15. Dice la palabra del Señor, versículo 2. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, y después a los 12. ¿Cuáles 12? Apóstoles. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo y después a todos los apóstoles. Y después a todos los Aleluya. apóstoles. Entonces, cuando nosotros nos quedemos encerrados en un tema de que solamente hay 12 apóstoles y que fueron, sí es cierto, hay 12 apóstoles que fueron llamados, elegidos por nuestro Señor Jesucristo. Pero que hay apóstoles también, y los verdaderos apóstoles tendrían que ser llamados también por el mismo Señor Jesucristo a través del Espíritu Santo. Amén. Porque eso está escrito en la palabra del Señor. Eso está escrito en la palabra del Señor, que es el Espíritu Santo el que elige para ser un apóstol del Señor. Sí, amén. Cuando Judas muere, cuando Judas va y se suicida, se ahorca, dice la palabra del Señor que se levantó Pedro y dijo, bueno, alguien tiene que ocupar el lugar de Judas. Tiene que haber uno que haga el oficio que tenía Judas. El ministerio que dejó Judas, alguien lo tiene que ocupar. Eso quiere decir que el ministerio estaba vigente, que el ministerio estaba ahí. Pero mire lo que sucede. Eso está en Hechos. Pero vean lo que sucede aquí. Poderoso Jesús, aleluya. Porque yo para llegar a esto, yo le hablé y le dije que es el Espíritu Santo, es Jesucristo el que lo tiene que elegir.
Dice la palabra del Señor en capítulo 1 de Hechos, versículo 21, dice: es necesario pues que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautizo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos: a José, llamado Barsabás, y que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Quería llevarlo donde ellos hablan bueno, están hablando de que va a ocupar el lugar de Judas. Déjame encontrarlo aquí. En el 24 dice: y orando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, Para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y les echaron suerte, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Gracias. Aquí lo tengo subrayado, pero no encontraba a Judas. Ellos estaban preocupados porque querían que ese ministerio, así como el Señor lo había llamado, los 12, estuviera ahí. Y dice que oraron y echaron suerte. Y la suerte cayó sobre Matías. Oye, cayó sobre Matías. Pero resulta que dentro de los 12 apóstoles, Matías no aparece. Matías usted lo ve ahí y nunca más lo volvió a ver. A Matías lo llamaron, lo eligieron, estaba ahí, pero nunca más se volvió a hablar de Matías. Y aparece el apóstol Pablo y dice: yo que no estuve con ellos, yo no anduve entre ellos, pero a mí el Señor me eligió. Aleluya. A mí el Señor me eligió. Sí, Señor. ¿Por qué el Señor no tomó en cuenta a Matías? Porque le echaron suerte nada más, no por el Espíritu Santo. ¿Alguien más? Aleluya. Aparte de la hermana Reina. ¿Por qué no fue elegido Matías? Porque el Señor, ya dentro de todo el ministerio de los apóstoles, ya no aparece Matías, nunca más se vuelve a ver Matías, y aparece el apóstol Pablo. Es correcto lo que dijo la hermana. Porque Pedro, como siempre Pedro, usted sabe que Pedrito era bien arrebatado para todo. Él era el más sobresaliente de todos. Y él dijo: alguien tiene que ocupar. Se apresuró. Él se apresuró, y hasta ahí el derramamiento del Espíritu Santo no había llegado. Él actuó de una forma que él pensó que era la correcta, pero en lo que no estaba correcto era echar suerte, porque eso era lo que se hacía en el tiempo de la ley, y ya no estábamos en la ley, sino en la gracia. Y en la gracia es el Espíritu Santo el que Sí, nos amén, guía a toda justicia y a toda verdad. Gloria a Dios. Amén, amén. Entonces, por eso Matías nunca más se vuelve a ver. Pero estaba la necesidad de que sí se llevara a cabo el ministerio de apostolado. Ahora vea esto, vea esta gran diferencia que hay entre que Pedro hace esto. Ahora vámonos ahí mismo en Hechos, capítulo 13. Dice la palabra del Señor. Hechos capítulo 13. Dice la palabra del Señor. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, Antioquía, profetas y maestros. Eso es para que usted vaya agarrando algo de ahí. Profetas y maestros
Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor, oiga, y ayunando, dijo, ¿quién? El Espíritu El Santo. Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, o sea que los hombres estaban bien, estaban en algo ya, porque estaban bien ayunaditos y bien oraditos, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, Aleluya. descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. La dirección del Espíritu Santo es la que garantiza Amén. Sí, amén. el ministerio. Amén, aleluya. Y usted dice, bueno, le dieron un ministerio nomás por así porque sí. Pero dice que ahí era Saulo, ahí no era Pablo todavía, era Saulo. Y ahí se empieza el ministerio del apóstol Pablo ya bajo una cobertura terrenal. O sea, el Señor fue primeramente con el Señor, de ahí, por eso nosotros tenemos que ser obedientes. Eso de que andan por ahí evangelistas y de dónde se congrega usted, no, pues a donde el Señor me lleve. Eso de que yo soy músico y me preguntan a mí, hermano, ¿y usted se congrega o nada más anda así porque sí? Pues llamen allá al hermano Joaquín, Alejo les digo, allá en Fairfield. Porque hay veces cree que uno anda nada más así de pasón por aquí, por allá. Y muchas veces me han preguntado, ¿y usted se congrega, hermano? Por la gracia del Señor, si tenemos una congregación donde nos congregamos, hermano. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Entonces, ahí ya los delegaron, terrenalmente los delegaron, y aparece. Ahora, seguimos con que hay apóstoles o no apóstoles, eran los 12 apóstoles solamente. Capítulo 14, el que sigue, adelantito. Ya Pablo y Bernabé han orado por él, el Espíritu Santo les ha hablado y los ha enviado. Y dice la palabra del Señor, en el versículo 5 del capítulo 14 dice, pero cuando los judíos y los gentiles juntamente con sus gobernantes se lanzaron a afrentarlos y apedrearlos, ¿a quién? A Bernabé y a Pablo. Y a Pablo. Habiéndolos sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, y a toda la región circunvecina. Y ahí predicaban el evangelio. Ellos predicaban el evangelio, y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies, y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica, dioses bajo la semejanza de hombre han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. El sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre querían ofrecer sacrificios. ¿Cuándo lo oyeron? ¿Quién? Los apóstoles, Bernabé y Pablo. Cuando lo oyeron, no dice cuando lo oyó el apóstol Pablo. Cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rascaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces. ¿Quién los había enviado? Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Cosa que no había pasado con Pedro
y Matías. Pedro, como siempre, él siempre dispuesto, él siempre dinámico como usted, que siempre dice, aquí estoy. Aleluya. Como usted y como yo, que somos los primeritos, no ha terminado de decir la palabra del pastor cuando ya estamos al ruedo. Brincamos y le decimos, aquí estamos. Pedro era así. Pedro siempre fue así. No había terminado el Señor Jesús y de hablar y ya estaba. Señor, eres tú, y no y se aventó, dije, vaya. Y ya estaba en el agua el hombre. Sí. Y no habían hablado aquellos, y cuando ya había sacado la espada y pum, le había volado la oreja, ya estaba en el suelo la oreja y ni sabía qué es lo que iba a pasar, ni sabía qué. Ese hombre era tan rápido. Aleluya. Y siempre fue el carácter de él así. Sí. Entonces dijo, alguien tiene que ocupar el lugar de Judas. Y él en ese arrebatamiento, por decirlo de una manera, pues él, vamos a hacer, aquí vamos a tirar suerte y vamos a ver qué. Contrario a lo que se hace con Bernabé y con Pablo, con Saulo, dice que estando en ayuno, orando, bien oraditos, guiados por el Espíritu Santo, les ponen manos y al Espíritu Santo el que los lleva. Y esto es lo que Aleluya, gloria a sucede. Dios. Cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros. Y os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Cuando nosotros nos ponemos en una posición de decir, yo reconozco solamente a los 12 apóstoles, estamos de una manera cerrando los ojos, no queriendo ver lo que está escrito en el contexto de la palabra del Señor. Amén. Porque si el Señor dice que Él dio o Él constituyó apóstoles y profetas, entonces esos ministerios están vigentes. Aleluya. Tienen que estar vigentes hasta el día de hoy. Gloria a Dios. Que hay gente que los ha malinterpretado, que hay gente que cree que decir apóstol es estar en una eminencia a la altura del apóstol Pablo, a la altura de Pedro, Jacobo y Juan, es otra cosa. Que la gente o los hombres piensen que por decirse apóstoles ya están en una eminencia más allá que un pastor solamente, que un evangelista por ahí, de esos que andan para arriba y para abajo. Ellos lo ven así, porque ellos se dicen apóstoles. Bueno, la palabra del Señor dice que están los 5 ministerios. Y hay veces los hombres ya no quieren ser, porque el mismo apóstol Pablo dice, yo siervo de Jesucristo, yo siervo y apóstol de Jesucristo, dice él. Yo siervo, se pone primero como siervo y apóstol de Jesucristo. Amén. Estos no, estos se ponen apóstol. Y si les dice siervo, pues diles. Poder en Jesús. Bueno, Aleluya. y yo creo que es donde está el problema ahí, hermano, porque creo que empieza mi propia opinión, ¿verdad? La manera que veo, que percibo y de lo que escucho precisamente. Muchos de ellos pues ya no quieren bajarse de apóstoles y ciertamente si uno les dice pastor, como que voltean y si los ojos tuvieran dientes, le daban una buena mordida, ¿verdad? Entonces digo, ahí es donde está el problema, que lo que ellos proyectan y lo que, por la proyección, lo que uno se imagina, porque, por decir yo era uno de ellos que me cerraba, ¿me entiende? Pero viéndolo, palabras que uno no entiende, por decir, cuando habla de Pablo y Bernabé, los apóstoles, entonces, ahí tiene que tener un cuidado, porque si dijera Pablo apóstol, ok, entonces ya lo está dividiendo, está poniendo una pauta, y Bernabé, pero dice los apóstoles, entonces esas palabras le despiertan a uno el conocimiento de, ok, entonces eran apóstoles, porque la lectura que leyó donde se presenta, donde Pablo habla precisamente de él, de que el Señor se le presenta en el capítulo 1 del libro de Hechos, perdón, más adelante en el 3 donde estaba leyendo, yo lo había leído
pero se me había pasado por alto completamente y no sé por qué. Cuando dice, y se presentó a Cefas, a Jacobo y a los 12, pero ya cuando va más adelante y por último y se presentó a los apóstoles. Entonces yo pensaba, cuando decía a los apóstoles, yo estaba pensando que era en los 12, pero se me pasó por alto donde decía a los 12, después dice a los apóstoles. Sí. Y eso es lo interesante, esa es leer la palabra del Señor, el poder nosotros entrar en esos puntos donde viéndolo, letra por letra, palabra por palabra, nos damos cuenta que es una grandeza, es una riqueza hablar de la palabra del Sí, Señor. amén, Porque yo, aleluya. hasta el día de hoy, yo no conozco su posición, su pensamiento, cuál es, de acuerdo a esas palabras. El apóstol fulano de tal, el profeta fulano de tal, pues yo no sé cómo usted lo toma. Yo no sé qué impacto hace en su vida cuando usted habla o escucha hablar de eso. Porque yo era yo le di una pequeña reseña de donde yo vengo. Pues los hermanos de donde yo vengo ni siquiera aceptan el pastorado. O sea, de la iglesia donde yo... Se le llama ministro, ¿verdad? Y lo gracioso pues que ellos se dicen apóstoles y profetas, la iglesia de apóstoles y profetas. Amén. Pero ellos no aceptan lo que son apóstoles ni los profetas y menos el pastorado, porque en ellos no hay pastorado, en ellos son ministros. Ellos son ministros, que no tiene nada de malo, que no tiene el decir de que pues somos ministros del Señor, alguien que le encargue a alguien, ministra. Pero veamos los puntos donde se cierran las personas por no querer leer o no querer escudriñar, o si lo vemos, nos hacemos los ignorantes cuando la palabra del Señor me está hablando de los 5 ministerios. Y cuando le vamos buscando más allá, y usted se da cuenta que esa palabra edoquim es que ha sido, que es y será. O sea que no tiene todavía fin. Sí, amén. Dios, o sea, es una palabra que el Señor la dejó ahí exclusivamente para esos incrédulos, porque entonces la salvación solamente sería para aquellos, pero ¿qué de nosotros y qué de los que vienen más atrás de nosotros? Entonces, como el Señor es tan sabio y bueno, pues el Señor dejó esa palabra. Entonces, cuando nosotros vamos buscando y nos vamos metiendo más y más y más, porque para eso hasta hay que tener diferentes versiones de la palabra del Señor. Sí, amén. O sea, leer las diferentes versiones de la palabra del Señor. Es cierto, tenemos esta como base, pero es bueno leer las traducciones, porque no todas las traducciones son perfectas y por eso son traducciones. Sí, amén. Algunas fallan en algo, en una palabra, y la otra la corrige, pero falla quizás en otra, pero la otra corrige esta palabra. Sí. Por eso es bueno tener diferentes versiones. Yo en el caso mío, pues yo tengo mis Biblias, hasta de los católicos tengo Biblias. Sí, También tengo amén. uno. Amén, gloria al Señor. Sí. Sí, Pensé amén. que me iban a arrepender. No. La palabra, hermano. Tengo una de los testigos de Jehová. Tengo una Biblia de los testigos. Y si usted quiere decirle el libro de los testigos, pues dígalo. Pero yo la tengo para leerla y ver los puntos. Y el día de mañana que tenga que enfrentarme, pues aunque sea con su mismo libro, su misma Biblia, le hablamos también de ella. Entonces, cuando nosotros nos dedicamos a escudriñar, por eso el Señor dijo, escudriñen la palabra del Señor. No la pasen por alto, no solamente por leerla, de leerla. Eso de que me leí la Biblia en un año, ¿y qué ganó? Dígame qué ganó con leer la Biblia en un año. Cierto. Dígame algo. Leer, pero cuando nos vamos más allá buscando palabra por palabra, nos vamos a dar cuenta de que esa palabra llega a una profundidad y vamos escarbando y vamos buscando ese tesoro que está ahí. Aleluya. Está ahí, lo que pasa es que hay veces nos cuesta irnos hasta el fondo, Sí, amén, por encimita lo aleluya. buscamos. Sí. Y las cosas, las riquezas se encuentran bien adentro de la tierra. Sí, amén. Pues de la misma forma es la palabra del Señor. Cuando nosotros solamente queremos llegar a la orillita y nada más los taloncitos por ahí, no, avanza más. Sí. Amén. Vende más hasta que llegue a la rodilla. Sí, Amén, amén. Llegue a la Aleluya. cintura y después Sí. dice que ya
ya no podía él sostenerse, sino que nadaba en el río de Dios. Gloria a Dios. Pero es aleluya. solamente que nosotros nos vayamos adentrando. Y eso es lo que nos cuesta. Sí. Bendito sea el Señor que hoy en día tenemos la tecnología también. Usted Sí, quiere amén. buscar un solo versículo, búsquelo ahí en Biblia paralela, le aparece todo lado. Y a través de esa Biblia paralela le aparece el interlineal. Tiene una riqueza para buscar un solo versículo, le encuentra de una y de otra manera a fin de que lo que va a presentar o lo que vamos a presentar delante del Señor lo podamos captar de una manera y de esa forma nosotros ir aprendiendo más de aquel versículo que muchas veces solo lo leíamos, lo escuchábamos, pero no sabíamos en realidad qué era lo que quería decir. Aleluya, gloria a Dios. Pero primeramente está la iluminación del Espíritu Santo. Amén. ¿A través de qué? Del ayuno, de la oración. Es ahí donde nosotros tenemos la base. Entonces, cuando nosotros escuchamos esta palabra, pues yo tengo mi posición, yo tengo, sé a dónde estoy parado, sé la firmeza que tengo en la palabra del Señor. Pero sigamos, dice la palabra del Señor, vamos a ver qué dice Gálatas 1, capítulo 1 del libro de Gálatas. Bendito sea nuestro Dios. Amén. Aleluya. Solamente lo que estamos hablando es solamente de acuerdo a lo que usted puede ver de estos dos ministerios que son los más conflictivos, apóstoles y profetas. Bendito sea nuestro Dios. ¿Tiene Gálatas? Amén. Gloria al Señor. Dice así la palabra del Señor. El 11, El 1. versículo Desde el verso 1 ya está hablando de Pablo apóstol. dice, no preguntes. Déjeme ver aquí, este no lo subrayé, siempre lo subrayo cuando lo estoy leyendo. Y este sí no lo subrayé en el versículo donde lo quería llevar. Apartado de los gentiles. Déjeme esta escritura ahí a un ladito y búsqueme primera de Tesalonicenses, capítulo 1. Primera de Tesalonicenses, luego le subrayo aquí donde estamos para no perder el tiempo porque no alcanzo a ver, pero parece que ya vamos bien avanzaditos con el tiempo. Amén. Gloria a nuestro Dios. Tesalonicenses, primera de Tesalonicenses, capítulo 1 y versículo 1. Si lo encuentro, lo lee. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracias y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén. ¿Qué dice el versículo? A ver, aquí está este versículo. Capítulo 2, versículo 5 al 6. Porque no cruzamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Como apóstoles de Cristo. ¿Por qué leí el versículo 1 del capítulo 1? Porque la carta fue escrita por Pablo, Silvano y Timoteo. Pablo, Silvano y Timoteo. Y ellos mismos dicen, no buscamos, no dice no busco, no fue Pablo. No buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga
como apóstoles de Cristo. Amén. Aquí estaban ellos. Estaban diciendo, nosotros tenemos, o sea, podemos echar mano porque el obrero es digno de su salario, dice. Pero nosotros no quisimos ser carga de ustedes como apóstoles. Sí podíamos. Podíamos, teníamos, hermano, si hay un obrero del Señor y si hay cómo se puede ayudar, pues gloria al Señor. El obrero es digno de su palabra, digno del salario, perdón. Digno de su salario. Pero cuando el apóstol Pablo dice, nosotros podíamos, pero no buscamos cómo haceros cargas. ¿Quién? Pablo, Silvano y Timoteo, como apóstoles de Cristo. Entonces ya tenemos a un Bernabé. Bueno, primeramente vimos a los apóstoles que se les apareció el Señor Jesús. Pues tenemos a un Bernabé. Ahora tenemos a Silvano y a Timoteo como apóstoles. ¿Por qué? Porque en el capítulo 2 y versículo 2 de Apocalipsis dice que siendo o queriendo ser apóstoles, pero no lo son, sino que eran apóstoles falsos, es porque habían apóstoles verdaderos. Si habían apóstoles verdaderos, habían apóstoles falsos, como hasta el día de hoy. Como hasta el día de hoy. Eso de que, que dice ser apóstol, pero eso no es nuevo. Eso ya era de años atrás. Versículo 2 del capítulo 2 de si no mal recuerdo, de Apocalipsis. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, que no puedes soportar a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles. No lo son y los has hallado mentirosos. O sea que has probado, entonces no lo son, los probaste y los encontraste que eran falsos, que eran fraudulentos, pero habían apóstoles verdaderos. Cuando nosotros nos encerramos en mi propia esquina y digo yo aquí me quedo, porque esta inquietud a mí me llegó porque desde mucho atrás un hermano, o sea, de esos hermanos que no se dejan gobernar ni por nadie, pero ellos sienten que están bien delante del Señor. Y usted les dice, ¿y quién es su pastor, hermano? Jehová es mi pastor y nada me faltará. De esos hermanos así, que usted lo quiere tratar con cariño y le salen. Entonces, le estaba preguntando a un joven y le dijo, hermano, entonces eso de apóstoles y profetas no funciona en el día de hoy. Dijo, no. Pero ¿por qué la Biblia los tiene ahí escritos y por qué están ahí y sí funciona el ministerio de evangelista, de pastor y aún el de maestro? Pero ¿por qué el de profetas y apóstoles no? Y el hombre se encerraba y me decía, no, y yo escuchando la conversación. Pero dígame, hermano, explíqueme cómo es eso, de que esos dos, ¿cómo los hago a un lado si están ahí? Sí. Dígame con la palabra de que no funcionan hasta el día de hoy. Y aquel hombre yo lo veía en su capacidad de querer entender y no encontrar una respuesta. Porque había un hombre cerrado solamente diciendo no, y no, y no. Entonces todo eso me lleva a mí a querer buscar delante del Señor esas respuestas que yo escucho, esas preguntas y que deben de tener una respuesta si nosotros nos ponemos en las manos del Señor y nos dejamos guiar por el Espíritu Santo a que nos ilumine lo que ya está revelado de su palabra. Porque eso no es una revelación, no creo que es una gran revelación, no como los que pseudoapóstoles que dicen yo tengo la revelación nueva. ¿Qué revelación? No hay nada. Nada que pueda ser revelado, la palabra del Señor está revelada ya. Lo que falta es la iluminación que alumbre a nuestro entendimiento lo que el Señor quiso decir en ese texto. Pero dejémoslo hasta ahí porque el reloj me ganó. Mañana, es que estoy tan emocionado. Está interesante. Gloria a Dios. ¿En su casa? Mañana no venimos. Mañana usted va a estar bien contento con la familia. Vamos a dejarlo ahí.
Y el próximo miércoles, si el Señor presta, le damos la continuación y nos llegamos hasta el otro ministerio que es el de profeta. Amén. Gloria a Dios. Aquí le dejamos en pausa y les traigo la otra cita bíblica Aleluya, y nos gloria a brincamos Dios. al ministerio de profeta. Amén. Si no hay algún anuncio, nos ponemos de pie Amén. y oramos a nuestro Dios para ser despedidos.